Hola platicadoras de Yaque, ¿cómo están? Aquí los saluda su tía favorita, su tía Yaque. Hoy les vengo a contar el chisme, el caso de Elizabeth Finch. Ella trabajó como escritora para el programa de Grey's Anatomy. Hace unas semanas vi un documental que se llama Anatomy of Lies, Anatomía de las Mentiras. Si radican en los Estados Unidos lo pueden encontrar en Peacock y si están en Latinoamérica lo pueden encontrar en Amazon Video o HBO. Y como su nombre lo dice, Anatomía de las Mentiras, fue todo lo que Elizabeth hizo para poder ganarse un lugar en la industria del entretenimiento. Son 3 episodios y voy a empezar a platicar obviamente por el episodio número 1. Elizabeth Finch nació en marzo de 1978 en New Jersey. En el episodio 1 entrevistan a Aurora Lee, quien fue su compañera en la preparatoria Cherry Hill en New Jersey, y comparte que Elizabeth y ella tomaron una clase juntas de actuación, pero que ella sentía como que Elizabeth tenía una oscuridad ahí medio fuerte y rara. Aurora cuenta que en 1990, en esa clase que tomaban juntas, Elizabeth escribió una obra de teatro que se llamaba Daddy's Home o Papá está en casa. Se trataba de un violador, pero que a Elizabeth le fue muy bien con esa obra, que se ganó muchos reconocimientos, participaron con esa obra en muchos concursos y en la preparatoria la amaban y fue muy querida en su grupo de teatro. Pero como ya lo mencioné, Aurora decía que había cierta oscuridad en Elizabeth, que le parecía raro que una adolescente escribiera de un tema tan fuerte. Aurora también nos comparte que empezó una cercanía con Elizabeth y que vamos al café, que tú para allá, ya saben, cuando estás en la preparatoria todos tenemos más tiempo y hay más cercanía y la amistad se pasó a tener un noviazgo. En el 2002, Elizabeth Finch se muda a California y se viene a la Universidad de USC, la Universidad del Sur de California, que es una universidad privada aquí en la ciudad de Los Ángeles, y ella empieza a estudiar escritura. Para el 2008, Elizabeth agarra su primera chamba en el entretenimiento y empieza como asistente en el programa de televisión True Blood, que era un programa de vampiros, y ahí en la primera temporada ella empieza a trabajar como asistente. En ese trance despiden a un escritor y a ella la promueven de ser asistente a pasar a ser una de las escritoras. De ahí también saltó otra oportunidad y trabajó en otro show de vampiros que se llamaba Vampire Diaries. Las amistades de Elizabeth dicen que por esos tiempos ella aplicó para trabajar como asistente ejecutiva para Shonda Rhimes, quien es la creadora del programa Grey's Anatomy, pero no agarró la chamba, se la dieron a alguien más, pero que la Elizabeth estaba muy triste porque le encantaba el show y se memorizaba todas las líneas del programa. Yo la verdad nunca terminé de ver ese show. Ustedes sí, porque me quedé en la primera temporada, pero yo la verdad vivía en Tijuana y solo la pasaban por TV Azteca, por televisión abierta, y pues no, nunca le perdí el hilo. Pero bueno, regresamos con el documental. Era el 2012 y Aurora cuenta que Elizabeth le mandó un regalo, abre la caja y era el libro de The Fault in Our Stars. Entonces Aurora dice, ¿por qué Elizabeth me mandó este libro? Pero Aurora cuenta que a Elizabeth le encantaba como mandar indirectas de lo que estaba pasando en su vida, como resuelve este crucigrama, ¿no? En vez de decir, hey, estoy pasando por esto. Entonces Aurora ya cuando lo lee dice, no manches, Elizabeth tiene cáncer. Elizabeth le dice que tiene cáncer condrosarcoma, que es un tipo de cáncer de hueso y pues que ya se iba a morir muy pronto. Elizabeth decide empezar su tratamiento de quimioterapia y decide irse a Minnesota, donde está la Clínica Mayo, que es una clínica privada que se especializa en tratamientos de cáncer, y allá es donde Aurora vive. Entonces cuenta Lauris que no manches, la Elizabeth se quedaba en su depa, Aurora la escuchaba vomitar, Aurora la llevaba a la clínica para los tratamientos.
Cuando la dejaba en la clínica, pues no sé, yo diría, bueno, yo sé que todas las personas somos diferentes, ¿no? Pero si ya un ser querido nos está acompañando a pasar por un momento complicado, quieres, yo creo que te dé acompañamiento, ¿no? Pero Elizabeth siempre le decía a Aurora, no te bajes, no te preocupes, voy a estar bien. Tú espérame aquí en el carro. Pero un día Aurora dice, no, pues la voy a esperar en la recepción. Y cuando sale Elizabeth de uno de los consultorios o yo qué sé, del baño, yo creo que se iba a hacer tiempo en la clínica Mayo, la ve y se súper enoja porque le dice, te dije que me esperaras en el carro, no que te bajaras aquí a la recepción. Y Aurora se queda como, qué raro que se moleste, pero Aurora pensando, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Mi amiga está pasando por un momento difícil, solo ella sabe lo que siente, se va a morir muy pronto, no se la voy a hacer de pedo, no voy a decirle, hey, me ofendiste porque mi amiga se está muriendo y ella la está pasando muy mal. Ese era el pensamiento de Lauris. Para el 2014, Elizabeth dice, ¿sabes qué? Yo tengo que compartir mi historia con el mundo y decidió escribir un artículo para la revista Elle. En ese artículo, Elizabeth explica todo su recorrido y cómo han sido estos 2 años de tratamientos. Cuenta que en una de las visitas un cirujano le decía como, hoy estás muy joven para tener este tipo de cáncer, no puedo creer que ya te vas a morir, este cáncer no es común en personas de tu edad, es más común en personas ya más grandes, como arriba de los 60, qué tristeza. En ese artículo tan conmovedor, Elizabeth escribió I'm Fighting Back y decía que había una frase que el coach de la serie Friday Night decía y era la palabra stay, quédate. Y Elizabeth decía que se identificó tanto con esa frase que cada foto que subía a sus redes o que explicaba su journey del cáncer, siempre escribía como hashtag Stay. Y eso creó un movimiento muy lindo en redes sociales. Muchas personas la estaban apoyando. Hasta el actor de la serie Friday Night, el actor Kylie Chandler, se grabó con ese hashtag Stay. Otro detalle que cuentan en el documental es que Elizabeth había sido la asistente del director del programa de True Blood y que la mamá de él tuvo cáncer y Elizabeth le tocaba hacer las investigaciones del cáncer, que obviamente pues su jefe le pedía, y ella fue testigo de primera mano cómo es para un paciente pasar por este proceso y ese era el tipo de cáncer. Al tiempo, Mark Walding, un productor ejecutivo de Grey's Anatomy, lee el artículo de la revista Elle. Yo creo que él le cuenta a Chonda y un día la Ellie recibe una llamada de su agente y le dice, hey, adivina qué, pues que la Chonda, la creadora de Grey's Anatomy, te quiere conocer. No, hombre, pues imagínense cómo andaba la Elizabeth. No, andaba como pavo real. En el documental, Kelly Donovan y Andy Research, ambos escritores de la serie de Grey's Anatomy, comparten su experiencia trabajando con Elizabeth Finch y dicen que al principio los ejecutivos no estaban contentos con su trabajo y la querían despedir, pero pues decían, no la podemos correr, ella tiene cáncer. Entonces, siento que tenían miedo de una demanda o algo así porque decían, no podemos despedir a alguien que tiene cáncer terminal, pues. Con el tiempo, la Elizabeth se metió tanto en su personaje de que, o sea, ella ya creía que tenía cáncer y llegaba toda pálida a la oficina, traía puesto el puerto de quimioterapia en su cuerpo. También se tomaba muchos recesos para ir al baño a vomitar y dicen que ella solo tomaba agua y comía como crackers, como de esas galletitas saladas. Ahorita aquí les adjunto foto. En la sala de guionistas de Grey's Anatomy, donde todos los escritores, obvio, se reunían para ir escribiendo el show, dicen sus compañeros que ella ya se volvió la experta en el tema del cáncer. Kelly menciona que había 2 escritoras sobrevivientes de cáncer, pero nunca se quisieron convertir las expertas en el tema, como Elizabeth lo hizo. Si tenían que escribir un episodio sobre eso, ella lo hacía. Ella era la encargada. Ella se adueñó de todo. Uno de los episodios con más vistas de la serie y que Elizabeth tuvo más reconocimiento fue el de Anybody Had a Map? Alguien tiene un mapa de la temporada 15, el episodio 7, donde Catherine, una de las doctoras, le da cáncer y le da el mismo que tiene Elizabeth.
Elizabeth estaba logrando todo lo que ella había soñado, pero de la manera incorrecta, engañando a todo el mundo. Cuando el movimiento del Me Too llegó, Finch escribió un artículo para el Hollywood Reporter que hablaba del acoso que sufrió trabajando para uno de los directores de la serie True Blood. En el artículo ella menciona que este director hacía bromas misóginas sobre los cuerpos de las mujeres, se burlaba de las mujeres y que él le daba masajes. Las compañeras de Elizabeth de ese show leyeron el artículo, pero no lo podían creer. Para este entonces, Elizabeth ya era popular en Hollywood, que hasta participó en un comercial que hablaba de cáncer y ahí compartió que había tenido un aborto debido a la quimio tan fuerte que recibió. Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar una mujer? Esta señora mintiendo. El 27 de octubre del 2018, desafortunadamente hubo un ataque en una sinagoga en Pittsburgh y Elizabeth dijo que una de sus amistades había fallecido en el ataque y que el FBI la dejó ir al departamento de su amistad para que recogiera las pertenencias de su amigo. ¿Pueden creerlo? Sus compañeros del show ya decían, pobre mujer por todo lo que está pasando, o sea, ya ojalá tenga un poquito de paz en su vida. Kelly Donovan, su compañera del show, comparte que ella y Elizabeth empezaron a tener más cercanía, que ya se iban que a hacer las uñas juntas, que al café, que a comer por aquí por allá. Y toda esa cercanía, pues, ¿qué pasa? Una empieza a abrirse más con una nueva amistad, ¿no? Y pues Kelly le compartió que ella había sido el resultado de una relación sexual no consensuada. Su padre biológico abusó a su mamá y pues para ella era algo que aún seguía trabajando, lo seguía procesando, no era como todavía no le daba carpetazo a ese tema en su vida. Y claro, o sea, me pongo en su lugar y, o sea, qué fuerte que tu mamá pasó por eso, ¿no? ¿Qué creen que hizo la Elizabeth? Pues ella empieza a escribir el pasado del personaje de Joe Wilson de Grey's Anatomy. Ay, oigan, estoy grabando, no sé si se escucha la música, pero pues vivo en edificio y mi vecino como que está ensayando ahorita, creo que, no sé, no, la verdad no hablo con ellos, pero canta, siempre lo escucho cantar, pero bueno. Regresando aquí al tema de la Elizabeth, en el episodio que Elizabeth está escribiendo de Joe Wilson, sale que una paciente sufrió un abuso sexual y el personaje de Joe empieza a tener flashbacks de una conversación con su mamá donde le confesaba que ella había quedado embarazada debido a que su padre biológico abusó de ella. Kelly cuenta en el documental que se sintió muy herida porque ella le compartió algo tan personal a Elizabeth, pero para que quedara entre ellas, no para que Elizabeth lo usara en el show. Kelly cuenta que como está el movimiento del Me Too, pues este episodio se volvió muy popular, fue muy reconocido y también decía, ¿cómo le voy a reclamar a mi amiga esto si ella se está muriendo? O sea, sería muy inmaduro de mí decirle cuando ella está pasando por algo más difícil. Para ese entonces, Finch ya era muy querida por los productores ejecutivos y cuando ella hizo este episodio, o sea, era muy astuta porque ella pidió escribirlo sola para concentrarse mejor y ya saben, una sarta de mentiras. Y como la querían mucho, ya los productores ejecutivos le dijeron, sí, tú ve, enfócate, desconéctate y tú encárgate de este episodio. Después de este episodio, Finch ya no paró. Su popularidad creció, le empezaron a entrevistar más e invitar a paneles de escritoras, pues ya saben, para que compartiera toda su experiencia. Como a los ejecutivos les gustó mucho el trabajo de Finch, le dijeron, bueno, tú ya te vas a encargar de escribir sola el personaje de Joe Wilson. Entonces comparten los compañeros en el documental que iba así como el personaje, pero Finch se la llevó a un lugar muy oscuro. Yo no sé si alguien de aquí de los que me está escuchando viendo llegó a ver Grey's Anatomy. Yo la verdad nunca la terminé de ver, entonces no puedo decir como, pues sí me acuerdo de aquel entonces que de ese personaje, la verdad no. Pero si alguien sí la vio, cuéntenme. Otra cosa que comparten sus compañeros es que en la sala de guionistas nadie podía hablar de armas porque Elizabeth se ponía muy mal por lo que le había sucedido a su amistad en Pittsburgh. ¿Recuerdan que les conté? Debido a su estrés postraumático, ella se va a un centro de rehabilitación en Arizona
igual que el personaje de Joe, y adivinen qué nombre usó para registrarse. Ella usó el nombre del personaje de Grey's Anatomy, Joe, no se registró como Elizabeth Finch. En este centro de rehabilitación al que se va, ahí conoce a Jen, y personas de ahí del centro de rehabilitación decían como que Finch se hizo muy protectora de Jen. En el documental sale Jen explicando su experiencia con Finch y dice que cuando la conoció, pues la Elizabeth la hacía reír mucho, se la pasaban muy bien y que en una de esas Elizabeth le dijo, oye, ¿por qué no eres mi roommate? Se supone que ahí nadie debería de tener roommates, pero no sabe ni cómo, pero la Elizabeth lo consiguió. Esa mujer todo conseguía, ¿verdad? Mintiendo, pero lo conseguía. Pues empieza esta amistad y Jen le comparte que ella era enfermera y que era madre de 5 niños, pero desafortunadamente su esposo la abusó física y mentalmente por años, la stalkeaba hasta que ella tuvo un episodio de deshacimiento y su ex le dijo a las personas que ella era una psicótica y perdió la custodia de sus hijos. Pues imagínense por el momento tan vulnerable que estaba pasando Jen y empieza una amistad con Elizabeth y como dije, siempre la hacía reír, pero Jen se sentía protegida por Elizabeth. Aurora, la amiga de la infancia de la Elizabeth, dice que va a este lugar, Arizona, a visitarla, pero que se le hizo raro que no preguntara por Elizabeth, que tenía que preguntar por Joe, pero pues no la cuestionó, dijo, Finch le dice que se había dado cuenta que su hermano la había abusado por años y por eso ella había estado tantos años enojada con la vida. Aurora se sorprendió, pero dijo que a veces los traumas vienen años después y qué mala onda que su amiga pasó por esto. Y como les comentaba, Jenny y Elizabeth ya eran roommates en el centro de rehabilitación. Entonces compartían de todo y Jen le dice, la verdad estoy muy asustada, mi ex marido me acaba de mandar videos que me dan miedo porque me está amenazando. Casualmente Elizabeth le dice a Jen, ¿sabes qué? Yo también tengo miedo, mi hermano me acaba de mandar una carta donde me está amenazando y me está diciendo que mejor me quede callada. Y pues eso las unió más porque las dos estaban compartiendo el mismo trauma. Para junio del 2019, ¡ay, qué bonito mes! El mes de mi cumpleaños. Bueno, Elizabeth decide que es hora de dejar el lugar de rehabilitación y dice, me tengo que ir a trabajar. Y Jen se saca de onda porque dice, aquí tú no puedes llegar con tus maletas e irte. Aquí a ti te dan de alta. Entonces le hizo súper raro eso, pero pues la Eli sepa qué dijo, pero se logró ir y cuando se despide de Jen, le deja una foto de ella con unas filipinas médicas y ahí es cuando Jen se da cuenta que la Eli era escritora del programa de Grey's Anatomy, perdón. Y así fue el primer episodio del documental. Voy a continuar con el episodio 2. Aquí ya Elizabeth y Jen para ese momento ya habían creado una relación muy cercana. Jen también a Jen sí la dieron de alta del lugar de rehabilitación y cuenta que la Eli le dice, hey, pues no te quieres distraer poquito, vente a Los Ángeles, yo te pago el ticket, yo te pago todo, pero pues vente a distraer. Dice Jen que siempre le echaba porras la Eli como que tú puedes, vas a salir de esto, eres muy fuerte y pues se van de road trip aquí a California, un lugar muy bonito para una buena desconexión y ahí se confiesan las dos que se gustan, se besan por primera vez y ahí empieza el romance. Finch visita a Jennifer y ella vivía en un refugio para mujeres que sufrieron violencia doméstica y Jen cuenta que invitó a Elizabeth a cenar con sus amigas y todas amaron a Elizabeth. Ella siempre tan encantadora con todo el mundo, ¿no? Como la buena manipuladora que era. Para ese momento todo estaba increíble. Grey's Anatomy ya estaba en la temporada 16 y Elizabeth ya era una escritora súper respetada y todo el mundo la escuchaba. Aquí ya la Elizabeth era la mera petatera de la sala de guionistas. Ella ya era jefa, ya decidía a
qué escritor le tocaba escribir. Ella ya daba responsabilidades de los episodios, pues. Y lo curada de ser jefa como ella es que aquí ya podía escribir 3 episodios ella sola por temporada. También los ejecutivos le tenían mucha compasión y debido a su condición médica, ella podía tener diferentes plazos para terminar de escribir. A ella le daban más extensiones para terminar sus episodios que a sus otros compañeros. Algo que dicen sus compañeros es que Elizabeth Finch escribió el final del personaje de Alex Karev, interpretado por el actor Justin Chambers, y que casualmente en este episodio él revelaba que había conseguido su trabajo por medio de una mentira. ¿Casualidades o Finch ya estaba soltando tela de su vida? Tan, 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 tan. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, el romance de Finch y Jen seguía y avanzaba muy rápido, ¿eh? Era septiembre del 2019 y Jen vino a visitar aquí a los LAs a la Elizabeth y cuenta que la Ellie la llevó a su oficina y en una chancita pues Jen recibe una llamada telefónica de una trabajadora social y le cuenta como, hey, pues necesito hablar contigo en persona. Y Jen se asusta, dijo, algo le pasó a mis hijos. No, dímelo ahorita por teléfono, pero dímelo ya. Y le dice que Brendan, su ex esposo, se acaba de desvivir. Pues obvio la Jen le cuenta a Elizabeth, pues ella se tiene que ir para estar con sus hijos. En eso, pues Jen y Finch dejan las oficinas, salen corriendo. Obvio Jen no escucha esta parte. Esto lo comparten los compañeros de Elizabeth que trabajaban con ella en la serie, que pues cuando las ven corriendo, que Ellie les dice, oh, pues ella es Jen. Y acabo de recibir una llamada de emergencia que tengo que volar ya a Kansas City porque mi hermano se quiso suicidar y entonces todos los escritores dicen, no, pues ha de haber sido por lo del abuso que Elizabeth sufrió. Bueno, pues van y obviamente no volaron por eso, volaron como ya les contaba que era porque el ex esposo de Jen pues se quitó la vida y en ese trance Elizabeth conoce a los 5 hijos de Jen. Jen dice que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y que estaba demasiado vulnerable y que pues Elizabeth estaba ahí para apoyarla y le brindó todo ese apoyo, le hizo sentir segura. En noviembre del 2019, Jen acompañó a Elizabeth a un evento de premios para escritores y Elizabeth ganó el premio a coproductora ejecutiva y guionista por el episodio de la violación. Y en su discurso ganador, Elizabeth dijo que se lo dedicaba a Jen, pues era el ser humano más fuerte que conocía. A finales de noviembre del 2019, Jen ya estaba lista para mudarse con sus hijos a la que había sido su casa, donde compartió con su ex esposo, pero dice que ella estaba destruida porque la casa estaba hecha a pedazos. Él, antes de quitarse la vida, la destruyó. Y Elizabeth se da cuenta de lo que está pasando y arma un GoFundMe, que es una recaudación de fondos que puedes hacer las donaciones por internet. Y pues Elizabeth ya estaba bien parada y le manda un correo a todos los ejecutivos del programa y les dice pues que si podían donar para una amiga porque había estado en un matrimonio muy abusivo y había perdido todo. Se recaudó el dinero entre lo que Finch juntó con los ejecutivos del programa, más las amigas de Jen, pues se pudo recuperar, pintó su casa, empezó de cero, pero se pudo recaudar una buena cantidad para que sus hijos volvieran a tener un hogar con su mamá, con ella. Bueno, pues como ya les conté, se recaudó el dinero y Elizabeth fue a ayudar a Jen a pintar la casa y todo. Y en el documental, la hija mayor de Jen cuenta que encontró a Finch en el patio de enfrente medio agüitada y le preguntó que qué traía. De Elizabeth se soltó llorando, diciendo que se supone que ella estaría ahorita sentada en la ceremonia de los Emmys. Yo estoy nominada, yo iba a recibir uno, todos los del equipo me están preguntando que en dónde estoy, pero obvio, aquí estoy bien, no escogería otro lugar. ¿Y qué creen? Elizabeth nunca estuvo nominada al Emmy. ¡Otra mentira! Y claro, Elizabeth no es tonta, se pone a llorar enfrente de un adolescente. No solo es por llamar su atención, pero se está aprovechando de la vulnerabilidad de la hija de Jen, porque la niña aún no sabe que Elizabeth está usando el chantaje para que le tengan compasión y respeto. Haya sido verdad lo del Emmy o no, no te pones a llorar. Una persona en su sano juicio, con sentido común,
no te pones a llorar para que te vea así alguien, o sea, se lo cuentas a tus amigos si quieres, ¿no? Pero no haces eso, no sé, no va conmigo. A mí esas cosas como que me desespera la gente que quiere llamar de más la atención. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Pero en fin, sigamos con el episodio. Para fin de mes era noviembre 29 del 2019 y Elizabeth le propone matrimonio a Jen y ella acepta. Me encanta cómo los documentales, cómo van poniendo las fechas, porque literal, se conocieron en junio del 2019, fue cuando la Finch dejó el lugar de rehabilitación en Arizona y en agosto empiezan el noviazgo y ya para noviembre le está pidiendo que sea su esposa. Entonces sí va como que iniciando todo muy rápido y los niños, bueno, la hija mayor de Jen en el documental dice como que hoy pues sí nos sentimos felices, pero a la vez como que se les hacía un poquito rápido, pero chéquense la mentalidad de los niños, decían, bueno, si a mi mamá le vuelve a pasar algo, se tenga que ir a un lugar de rehabilitación, nosotros ya no tenemos que ir a vivir a un orfanatorio, aquí está Elizabeth para cuidarnos. Para diciembre 21 del 2019, uno de los hijos de Jen estaba incursionando su carrera para ser bailarín. Él salió en una obra de teatro, todo súper bien. Jen le organizó una reunión en la casa, una fiesta de celebración por este logro. Elizabeth, acostumbrada siempre a ser el centro de atención, y ese día no estaba recibiendo nada, pues ese día decidió sentir un dolor muy fuerte en el abdomen. De hecho, en el documental salen fotos de esa reunión y literal la Elizabeth está así como en el piso, así tocándose el abdomen del dolor, y Jen dice que le decía, vamos, te llevo al hospital, y Elizabeth, no pasa nada, que no sé qué, estoy bien, ya saben, ¿no? Haciéndose la sufrida, y Jen le dice, no, agarra las llaves, vámonos, te voy a llevar al hospital. Llegan al hospital y Elizabeth no quería que Jen la acompañara a la cita con el doctor y Jen le dice, no, yo vengo contigo, yo entro contigo. El doctor le empieza a hacer una tomografía computarizada para ver en dónde estaba el dolor y él dice, los riñones se ven muy bien, lo cual se supone que Elizabeth solo tenía uno porque el otro lo había perdido por la quimio. En el documental, Jen dice algo muy poderoso ese día. Cuando amas a alguien, ignoras todos los red flags, inclusive cuando te golpean en tu cara. Y aquí pido una disculpa si no lo expliqué antes. Elizabeth seguía con su mentira de que tenía cáncer, pero a Jen sí le dijo, yo perdí un riñón por la quimio. Entonces, cuando el doctor lo dice en plural, los riñones están bien. Jennifer no dijo, ¿qué? Dijo riñones, no dijo un riñón. O sea, no la cachó porque estaba tan enamorada de esta persona que no. Y pasa, pues, sí pasa. Después de ahí en el documental se ven como las fotos de su boda, una ceremonia muy privadita en la playa, solo ellos. Los niños se ven felices, están contentos de que Elizabeth sea parte de su familia. Pues bueno, llega marzo del 2020, ya saben todos lo que nos pasó, pandemia, y como muchas personas ya sabemos que se fueron a trabajar de casa y también hemos escuchado que muchas parejas se alejaron y otras se acercaron más con tanta convivencia, pero este no fue el caso de esta pareja. Jen cuenta que Finch se iba todo el día a veces a un hotel a trabajar o empezó a trabajar cruzando la calle y creo que había como un depa vacío enfrente de la casa donde vivían. El punto es que la responsabilidad de mantener la casa limpia y todo lo que conlleva tener un hogar, más los niños, todo cayó sobre Jen. La Elizabeth no la apoyaba para nada. Y esto la sacaba de onda, ¿no? Porque cuando Elizabeth llegaba de trabajar, ¿no? De que se había ido al hotel, al otro depa que rentaba, dice Jen que los ignoraba como si no existieran y pues dice, pues se supone que éramos una familia. Aparte no tenía nada que se habían casado, que tenían 3 meses que estaban casadas, como para que ya tan pronto se comportara así la Elizabeth, ¿no? Pero bueno, también siempre he pensado que las personas manipuladoras hacen todo bien rápido porque se les va a caer la máscara muy rápido. No lo sé, yo no soy psicóloga, pero es lo que yo pienso. Los compañeros de Elizabeth del programa dicen que
que la veían muy mal, la veían muy desconectada y que cuando ella ocupaba ayuda en terminar de escribir un episodio, ellos con mucho gusto la apoyaban, pero ¿qué creen? La Finch se llevaba todo el crédito. Ella jamás lo compartió con ellos. Entonces, crédito es igual a dinero, porque como el show se repetía en varias partes del mundo y estaba sindicalizado, pues su bolsillo se llenaba más y sus compañeros solo se quedaban observando. Tampoco ella no era muy buena para decirle a los picos, oigan, yo no lo escribí sola, denle el crédito a los demás. Obvio, no, eso no va a pasar y creo que todos hemos tenido compañeras o compañeras en un lugar de trabajo que dices, oye, pero yo te apoyé y luego dices, bueno, no estoy esperando el crédito. Pero vuelve a pasar lo mismo y dices, como que mejor ya no te apoyo, pero obviamente en este espacio de escritores es diferente, pero no lo sé. ¿Ustedes han tenido compañeras así aprovechadas? Cuéntenme. Maya, la hija mayor de Jen, cuenta en el documental que para ese entonces ella ya podía regresar a la preparatoria a tomar sus clases en persona otra vez, pero ¿qué creen? Elizabeth se opuso porque decía, no, pero si tú te enfermas, si traes el COVID a la casa, yo me puedo morir, mi condición de salud es muy sensible. Y la verdad a mí sí me dio mucha tristeza ver a Maya llorar en el documental porque pues es una adolescente, era su último año de prepa, obvio quiere estar con sus amistades y dice, me tocó vivirlo en línea. Pero no es solo eso, es que Elizabeth, lo curioso es que Elizabeth tenía miedo de que alguien más trajera un virus a la casa, pero ella bien que se iba a trabajar al hotel o a la casa que rentaba enfrente. Entonces ella pudo también haber traído esto. Y lo peor es que era una persona mentirosa, no tenía nada. Entonces eso es lo que más duele, que esta persona les mintió tanto y que ella no pudo vivir su último año de preparatoria. Y como ya les había contado, las fricciones por la convivencia empezaron y también era octubre del 2020 y Jen cuenta que un día estaba lloviendo así súper fuerte y que Elizabeth, se empieza a comportar así súper rara y Jen se queda como, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que la lluvia me pone muy mal, decía Elizabeth. Tengo estrés postraumático por lo que le pasó a mi amistad en el ataque en la sinagoga. A Jen le empieza a picar un poquito el comportamiento de Elizabeth porque dijo, qué raro, cuando nos conocimos, cuando empezamos el noviazgo antes de casarnos, jamás me había contado lo de su amistad. Entonces se queda como que, no sé, ya, como que ya empieza a dudar de Elizabeth. Pues en una de esas Jen revisa las redes sociales de Elizabeth del 2018 y se da cuenta que su esposa le mintió. Elizabeth nunca fue a Pittsburgh. Ella estuvo en una fiesta de Halloween con sus amigos en Los Ángeles. Y ahí termina el episodio 2 del documental. Episodio 3. En este episodio, Jen sigue revisando las redes de su esposa y ve una foto de cuando supuestamente tenía cáncer y Jen se da cuenta de que no era cierto. No tenía ninguna cicatriz como lo mostraba en sus redes. Jen se sintió muy mal porque decía, yo soy enfermera e ignoré esto. Ahí es cuando Jen se da cuenta que Elizabeth no tenía ninguna cicatriz por catéter venenoso central. Pues para confrontarla, Jen agarra un vuelo, se va a California y ve a Elizabeth y le dice, ya sé que nunca tuviste cáncer. Y Jen ya súper decepcionada le dice, ya lo sé todo, ya sé que nunca tuviste, ya sé que tú siempre me mentiste. Jen describe que la respuesta de Elizabeth fue, no he sido honesta, pero que no tenía ninguna expresión de arrepentimiento, que solo le dijo eso porque Jen la descubrió. Jen la cuestiona y le dice, ya vi tu Facebook, ya vi que tú estabas en una fiesta de Halloween, no en Pittsburgh. ¿De casualidad conoces a alguien ahí? Finch le dijo que no. Un dolor más fuerte para Jen al descubrir con quién se casó. Y no solo eso, sino que se la presentó a lo más importante en su vida, a sus hijos. Y Jen empieza a traer todo sobre la mesa. Dice, cuando estábamos en el centro de rehabilitación, ¿tú escribiste la carta o tu hermano de verdad te la escribió? Y la Elizabeth le dice, no, yo la escribí. Jen por miedo a perder a sus hijos otra vez, porque acuérdense que ya se habían casado y la Elizabeth ya tenía acceso a sus hijos
y con el récord que Jen tenía del ataque que le había dado y por eso había terminado en el centro de rehabilitación, pues no pudo terminar la relación así de golpe. Ella tenía que ser inteligente y poder armar un plan. Los compañeros de Elizabeth dicen que la veían muy mal, que se quedaba dormida en las reuniones de Zoom y todos pensaban que Jen se estaba aprovechando de ella. Jen dice que las dos acordaron empezar terapia, pero la canija de la Elizabeth agendó con Carly. Ella había sido la terapeuta de Jen en el centro de rehabilitación y dice Jen que se sintió bien herida y bien ofendida, como ¿por qué me hace esto? Porque sabe, o sea, Elizabeth estaba consciente que cuando tú agendas a una terapeuta, la terapeuta no podía ver a dos personas de la misma familia. Yo no sabía esto, Esto lo dice Jen en el documental, pero bueno. Jen dice que en el grupo de apoyo en el que estaba todos le empezaban a ignorar, entonces seguramente Elizabeth estaba diciendo cosas de ella que pues la estaba difamando. Para marzo del 2021 dice Jen que necesitaba fortalecerse y que habló con su hija mayor y le dijo que se iría al centro de rehabilitación por un tiempo y que ella y sus hermanos se quedarían con Elizabeth. Jen lo hizo así porque dijo que a pesar de todo, Elizabeth sí cuidaba bien a sus hijos. Cuando Jen se va, jamás le dice a sus hijos el por qué, jamás les dice Elizabeth es mentirosa o nada. Entonces ellos están teniendo tanta cercanía con Elizabeth y su vínculo está creciendo cada día más. Una estrategia de Jen fue sugerirle a Elizabeth que empezaran terapia de pareja y dice, yo sé que me va a decir que sí y estando ahí con la terapeuta, ella no va a mentir. Y pues sí, Jen tenía razón. Estando en terapia, Elizabeth admitió que su hermano nunca jamás la había abusado físicamente, o sea, que creciendo solo peleaban por el gansito, ¿no? Bueno, si crecieron en México saben a qué me refiero, pero solo que tenían peleas tontas de niños que se peleaban por el control remoto o algo así, pero no escaló a algo grave como ella lo había dicho, y que solo había mentido porque quería atención. Fue demasiada información que Jen cuenta que la terapeuta estaba llorando. Elizabeth se sintió aliviada. Como una tarea, ella tenía que escribir una lista de personas a las que le tenía que pedir disculpas. Cuando salen de la terapia, Jen y Elizabeth hacen una videollamada a los papás de Elizabeth y ahí ella les dice que nunca tuvo cáncer. O sea, imagínense la reacción de sus padres. O sea, vives preocupada por tu hija, jugó con tu dolor y además de que Jen explica en el documental que la señora siempre quiso apoyar a Elizabeth, pero Elizabeth decía que no, que ella todo lo manejaba sola. Entonces, tu hija siempre te mintió y luego también que la señora decía que vivía con el dolor, que la pasaba muy mal pues porque no sabía nada de su hija y pensaba que en cualquier momento moriría. Ay, no, Dios mío, no puedo con esta señora de mentirosa. Pues cuando regresaron a la casa, Elizabeth fue quien le pidió el divorcio a Jen. Y para Jen fue un alivio porque dijo, yo ya no me tengo que preocupar por eso, ella es la que ya está queriendo terminar así la relación, porque si Jen hubiera sugerido el divorcio antes, yo creo que Elizabeth le hubiera hecho la vida de cuadritos, ¿no? Porque estamos hablando de una persona manipuladora, mentirosa, egoísta y todo eso. Pues después de esto, de que Elizabeth le pide el divorcio a Jen, Elizabeth se regresa aquí a Los Ángeles y le cuenta a sus compañeros de trabajo que Jen solo se estuvo aprovechando de ella todo este tiempo. Jen dice que no se podía quedar con los brazos cruzados y tenía que hacer algo, entonces se armó de valor y empezó a grabarse en redes sociales y los colegas de Elizabeth decían como que ¿de qué habla esta mujer? Está loca, ella solo se quiso aprovechar del dinero de Elizabeth. Nada estaba funcionando. Elizabeth seguía trabajando en Grey's Anatomy, entonces Jen se armó de valor y busca y escribe un correo y se lo manda a quien creen, a la creadora del show, Shonda Rhimes. Y le decía, quiero que sepan la verdad, tú y todo el equipo merecen saberlo. Y pues ya saben cómo a veces a la gente se le suelta la información, ¿no? Porque cuando ella recibió ese correo, obviamente igual se lo compartió a los ejecutivos, pero de ahí no tenía que salir ninguna información.
Y Kelly, la compañera de Elizabeth, dice que casualmente platicando con una productora ejecutiva del programa, le dice, no, pues ¿qué crees? La Elizabeth nunca tuvo cáncer, nunca tuvo un aborto, no hubo un trasplante de riñón, no hubo amigos muertos en la sinagoga. Su colega la describió como una terrorista emocional por 8 años. Ella dijo, ¿cómo se atrevió a mentir tanto y a robarse el trauma ajeno de las personas? Elizabeth aún se tomó el tiempo de escribir un artículo en el Hollywood Reporter diciendo que se iba de Grey's Anatomy y que su misión ahí había acabado y que todos eran como una familia para ella. No, mana, tú no tienes pena. O sea, te cacharon las mentiras y por eso ya te vas, pero no porque tu misión ahí ya se había acabado, no, mana, te cacharon. En el artículo ella culpó a un doctor por haberle dado un mal diagnóstico. Obvio, ella no tomó responsabilidad y Jen habló con los de Vanity Fair y ellos se encargaron de publicar su verdad. ¿Saben? Algo que se me hizo muy fuerte, al final del documental, la directora le pregunta a Jen, ¿por qué crees que te escogió a ti? Y Jen responde, pues para validar su historia, se casó con una enfermera. Las personas como Elizabeth solo buscan personas empáticas y amigables para aprovecharse de ellas. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué opinan de la historia? ¿Ya vieron el documental? ¿Lo van a empezar a ver? Me encantaría saber su opinión. Dejen aquí sus comentarios, ya saben. Y si me están viendo en YouTube, ya saben, no olviden suscribirse al canal, denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Y eso es todo por hoy. Gracias por verme, por escucharme. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Bye.